¿Qué tipos de ETFs existen en el mercado? ¿Cómo podemos clasificarlos? Te lo contamos en este vídeo en colaboración con GlobalX. Si estás viendo este vídeo es porque te interesa conocer más sobre el mundillo de los fondos cotizados o ETFs. Por si aún no sabes lo que es un ETF, básicamente hablamos de un fondo cotizado, es decir, un fondo de inversión que funciona como si fuese una acción. Es decir, igual que compras o vendes una acción de Amazon, por ejemplo, puedes comprar o vender un ETF sobre el Nasdaq americano, el IBEX 35, invirtiendo así en todas las acciones de un índice concreto. También hay ETFs que replican el comportamiento de mercados de sectores, materias primas, monedas, criptomonedas, etc. Si no tienes muy claro aún qué es esto de un ETF, te dejamos en descripción abajo un enlace a una explicación mucho más detallada. Pues bien, dentro del mundo de los ETFs existen muchos tipos y muchas formas de clasificarlos, ¿vale? Vamos a comentarte las más comunes. La primera clasificación, pues bueno, sería en función de en qué invierte un ETF, según su categoría de inversión. Esto ya os lo imagináis porque es muy parecido al tema de las categorías en los fondos de inversión. Dependiendo del índice que replica un ETF, pues tenemos, por ejemplo, ETFs de renta variable, que es, por ejemplo, los que ya hemos puesto antes de ejemplo. Replican índices de renta variable a nivel mundial como el S&P 500 o el IBEX 35, es decir, invierten en todas las empresas que componen ese índice. Dentro, bueno, de estos ETFs de renta variable, los hay que invierten en regiones geográficas específicas, por ejemplo, Europa, Asia, países emergentes. También los hay que invierten, por supuesto, en índices de países específicos. Y también incluso los hay que invierten sobre las empresas más grandes del mundo en su conjunto, representados, por ejemplo, a través de índices como el MSCI World. Este último tipo de ETFs, los globales, son muy comunes entre inversores para estar expuestos a toda la bolsa mundial sin complicaciones y a un coste muy bajo. Dentro de estos ETFs de renta variable también hay fondos cotizados que replican índices sectoriales específicos, es decir, invierten en, por ejemplo, todas las empresas que desarrollan videojuegos, todas las petrolíferas del mundo o de una región en específico, o las empresas que cultivan cannabis, por ejemplo. Sí, como lo oyes, también existen. Como ya te he dicho, la variedad es muy grande. Por otro lado, también tenemos ETFs de renta fija, es decir, que replican la evolución de los diferentes índices que invierten en bonos de gobiernos o de empresas. Por ejemplo, un ETF de deuda europea a 5 años o un ETF que replique incluso un índice de bonos ligados a la inflación, que se revalorizan si la inflación, pues bueno, es más alta. Aquí de nuevo las posibilidades de invertir en renta fija muy específicas son infinitas. Bueno, y por último también en esta categorización están también los ETCs, los Exchange Traded Commodities, que son la variación de un ETF que replica el comportamiento de una materia prima en concreto. Por ejemplo, hay ETCs de oro, de plata, de petróleo, de gas, de trigo, bueno, también hay de Bitcoin, de Ethereum y de otras criptomonedas, entre muchos otros activos más. Los tipos de ETF también se pueden clasificar dependiendo de cómo replican un índice en concreto. Hay dos tipos de ETFs dependiendo de ello. Por un lado están los ETFs de réplica física, que son aquellos en los que el fondo cotizado invierte en valores que componen el índice en su misma proporción. Pueden ser ETFs de réplica física completa, es decir, que invierten en todos los activos de un índice, o bien de réplica física optimizada, en la que se invierte solo en un porcentaje muy representativo de dichos activos del índice. Por otro lado tenemos los ETFs de réplica sintética, que no poseen los activos directamente, sino que utilizan, bueno, derivados o swaps, otros instrumentos financieros que contratan a bancos de inversión. Esta contraparte se compromete a trasladar al ETF la rentabilidad que tenga en un índice concreto. Si quieres saber más detalles sobre cómo funcionan estos índices de réplica física o sintética, sus diferencias y demás, hace unos meses grabamos un vídeo explicándotelo, también lo tienes por la descripción. Bueno, también hay otro tipo de ETFs dependiendo de cómo se replica el índice, en este caso de cómo se replica la evolución del índice. En este caso habría dos tipos. Por un lado están los ETFs directos que replican el índice y bueno, suben si el índice sube, lo de toda la vida. Y por otro lado están los ETFs inversos, que van justo al revés. Cuando el índice sube, el ETF baja y viceversa. Por ejemplo, debido a las caídas de 2022, entre los ETFs más rentables del año ha habido muchos ETFs inversos, ya que han ganado rentabilidad cuando el mercado, bueno, pues se la pegaba. La tercera clasificación de un ETF sería dependiendo de cómo reparten dividendos. Por un lado tenemos los ETFs de acumulación, que son los que reinvierten automáticamente los dividendos que dan las empresas en el propio fondo, dentro así de su patrimonio. Y por el otro lado tenemos los ETFs de distribución, que como su propio nombre indica, distribuyen entre los inversores en forma de renta estos beneficios que las compañías que están dentro del ETF están repartiendo. Dependiendo de si prefieres obtener rentas de forma periódica o si prefieres que se vaya acumulando en todo el fondo para obtener más rentabilidad a largo plazo, elegirás un tipo o el otro.
Por último, existiría una última clasificación de un ETF dependiendo de su apalancamiento, ¿vale? En el caso de los ETFs apalancados, estos permiten utilizar deuda para aumentar la rentabilidad de un ETF, pues bueno, mediante instrumentos de inversión como derivados y otros productos más complejos. Por ello que los ETFs apalancados suelen ser también ETFs sintéticos. Bien, estos ETFs apalancados replican un índice bursátil en una proporción mayor a un ETF normal, es decir, que si inviertes, por ejemplo, en un ETF apalancado 3 veces en el IBEX 35, obtendrás 3 veces la rentabilidad de este IBEX 35. Pero claro, a cambio, si cae, también tendrías 3 veces la caída, por lo que son mucho más arriesgados que los ETFs normales, que serían el otro tipo de ETFs atendiendo a esta clasificación. Un aviso, ¿vale? Los ETFs apalancados son muy arriesgados, ¿vale? Son productos sofisticados y no aptos para todo tipo de inversores, por lo que si no conoces bien el producto y sus riesgos, no deberías invertir en ellos. Ah, bueno, espera, una última cosa. Todos estos subconjuntos se combinan entre sí, claro, por lo que puedes tener, por ejemplo, un ETF de renta variable europea que distribuya dividendos, un ETF apalancado que invierta en criptomonedas, un ETF inverso sobre el IBEX 35, un ETF de renta fija de emergentes de acumulación, etcétera, etcétera, etcétera. Como ya te hemos dicho, las posibilidades son infinitas. De hecho, puedes verlo tú mismo en nuestra sección de ETFs en Finet, donde encontrarás toda la información sobre estos productos e incluso podrás empezar a invertir en ellos. Te dejamos el enlace también en la descripción. Y esto ha sido todo. Esperamos que hayas entendido mejor el universo de fondos cotizados que tienes por delante. ¿Inviertes en algún tipo en especial? ¿Tienes alguna duda acerca de ellos? Pues coméntanos aquí abajo, ¿vale? En la sección de comentarios. Ah, bueno, y déjanos un like si te ha sido útil el vídeo, que nos viene genial. Nos vemos en el siguiente vídeo de Finet. Invertir en modo fácil.